Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. En este tiempo de, de Pascua, de Resurrección, hemos estado hablando mucho de la realidad que representa para nosotros la muerte como parte de nuestra, pues ahora sí, de nuestra vida, irónicamente, como parte de nuestra definición como seres humanos. Sin embargo, cuando la consideramos a la luz de la escritura, si bien como seres humanos hablamos de la muerte como parte de nuestra existencia, también, hermanos, como cristianos hablamos de la vida eterna en Jesús como parte de nuestra nueva identidad y naturaleza como creyentes, como hijos de Dios. De ahí que, hermanos, nosotros cuando contemplamos nuestra vida, pues sí, ciertamente hemos estado estudiando en Romanos, Romanos 7 específicamente, cómo nosotros vivimos en dos, como si fuera dos realidades opuestas y que tristemente en nuestra vida casi siempre se manifiestan así, como opuestas y contrarias la una a la otra, como dice el apóstol San Pablo. Sin embargo, por eso es necesario que así como nuestra vida, hermanos, así como el mundo nos recuerda la verdad absoluta de la muerte, también como cristianos es necesario que la palabra nos recuerde constantemente, una y otra vez, la realidad que es nuestra ahora, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Una realidad que el Señor nos abrió, que el Señor nos diseñó y nos preparó cuando Él resucitó de los muertos. De manera, hermanos, que es muy interesante ver a la luz del tiempo de Pascua de Resurrección, esta que pareciera ser parábola, pero si ustedes se fijan, es más una analogía, en tanto que refleja no una, vamos a decirle, no un principio moral, no un principio teológico como las parábolas de Jesús en general, sino una realidad del cristiano. Y digo que parece parábola porque el Señor muchas veces las presenta así, pero no es técnicamente una parábola, es más bien una descripción dada a nosotros a través de ejemplos entendibles y que sin embargo es eso, una descripción de lo que es nuestra relación con nuestro Salvador y con nuestro Dios. De manera que vean cómo se presenta Jesús a sí mismo como la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y a qué se refiere esto? Pues quiere decir que hay otras vides, entre ellas pues las naturales, las evidentes, las de cultivo, etcétera, etcétera. Pero también muchas otras de las que quizás nosotros nos sentimos parte de. Y es que esta vid, hermanos, no nada más es la verdadera. Vean el calificativo que le da Jesús. Esta es la verdadera, sino que además de ser la verdadera, tiene a nuestro Dios como labrador, es decir, como el que la trabaja. Y hermanos, ya de aquí empezamos a ver una gran diferencia, porque cuando el Señor dice que nuestro Dios es el labrador, quiere decir que las demás tienen labradores distintos. Y si tomáramos la analogía en su referente verdadero, así cotidiano, ¿quiénes son los labradores? Pues son seres humanos como nosotros, personas que ese es su oficio, pero que pues a final de cuentas son personas.
Vean qué distinta entonces es esta vid, que no nada más es verdadera, sino que tiene a nuestro Dios como labrador. De ahí que el Señor Jesús más adelante nos va a presentar y a describir a nosotros mismos como pámpanos, como esos racimos, como esas ramificaciones naturales que tiene toda vid, perdón, de donde salen precisamente las uvas, de donde sale el fruto y el beneficio, y vamos a decir de alguna forma la apariencia visual, física y de propósito de la vid. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y hermanos, si quisiéramos terminar de identificarnos a nosotros con esos pámpanos, vean cómo dice el Señor Jesús en el versículo 5, como leíamos hace un momento en nuestro pasaje de San Juan 15. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y hermanos, cuando nosotros hablamos como cristianos, hemos estado estudiando ahora en Romanos, ya vamos en el capítulo 7, esta relación que decía yo hace un momento, muy extraña y muy incómoda entre, pues, lo que la palabra de Dios, lo que los grandes personajes bíblicos de la historia cristiana eh, mostraron ser y lo que yo veo ser en mi vida. Y hablábamos mucho de esta diferencia a veces tan triste entre lo que debería ser, lo que la palabra anuncia que el cristiano es y lo que yo me veo cuando me miro en el espejo. Y es una lucha a la que San Pablo dice que es constante, su hombre interior contra su hombre real, yo le diría, su hombre cotidiano, como dice por ahí un filósofo loco. ¿Por qué, hermanos? Pues porque hablando de fruto, hablando de aquello que hace a una vid ser evidente y aparentemente una vid, ¿qué dirá el mundo, hermanos, cuando ve a la iglesia? Y fíjense, el viernes pasado una alumna me hizo una pregunta muy interesante porque estábamos hablando del aspecto eh, filosófico de la religión. Y me decía ella, me preguntaba, entonces, ¿por qué los científicos tienen problema con Dios? Entonces, ¿por qué los científicos tienen problema con Dios? Yo le decía, es que en la mayoría de los casos no tienen el problema con Dios, tienen el problema con la institución que representa a Dios. Y hermanos, esta es una situación bastante interesante en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, sabiendo que somos pámpanos, sabiéndonos los pámpanos en esta historia, tristemente, la realidad es otra. Y no me veo muchas veces a mí mismo como pámpano, sino como hojas. O como eso que dicen más abajo, vean, esos pámpanos sin fruto que los echan, los cortan, los echan y luego los recogen y los tiran en el fuego para que ardan. Y hermanos, eso es una situación muy triste que nosotros tenemos como cristianos, porque aunque quisiéramos que cuando la gente viera a la vid verdadera, ¿qué es a lo que tiene acceso la gente? Pues a la vid que yo represento, a la vid que yo demuestro. Y hermanos, ¿no es triste de alguna manera que injustamente se juzgue a la vid por la rama trozada que no da fruto? Y esa es una realidad muy, muy triste, hermanos, de la vida de la iglesia.
Porque la inmensa mayoría de las personas que tienen problema con nuestro Dios no tienen un problema en esencia con nuestro Dios, sino con su iglesia. Ahora, eso no es justificación, naturalmente que no, pero sí es una muy buena razón y una muy buena explicación. Sin embargo, hermanos, hay una cosa muy interesante que me gustaría hacer énfasis en este momento, que va más allá del comprendernos a nosotros como personas, como, vamos a decirle, pámpanos fallidos, pámpanos infructuosos, malaparentes, que es una realidad bastante evidente en nuestra vida muchas veces, ¿no? Sino, particularmente, hermanos, me gustaría notar las palabras que Jesús dice específicamente es cuando refiriéndose a nosotros, los suyos. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y hermanos, vean el significado de lo que está diciendo Jesús con esto. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es decir, que nosotros ya estamos incrustados en esta vid y evidentemente estamos y hemos sido llamados y hemos sido preparados para dar fruto. Y no nada más eso, hermanos. No nada más me gustaría que no nos enfocáramos en el testimonio triste que a veces damos, sino en el hecho de cómo Jesús nos describe a nosotros antes de siquiera hablar de cuando no se da fruto. Porque dice que una de las funciones que tiene su padre como labrador es hacer ¿qué? Limpiar la vid. Y digo, no sé que no somos expertos en jardinería, pero podemos imaginarnos a qué se refiere limpiar una vid, ¿no? Quitar hojas secas, quitar impurezas, plagas incluso, ¿no? Fíjense, cada uno de estos detalles que dije, muy particulares de nuestra iglesia, ¿no? Plagas, hojas secas, ramas rotas, telarañas, insectos, etcétera, etcétera, que de muchas maneras, como en la vida cristiana justamente, terminan por dañar y afectar la calidad o la cantidad de fruto que cualquier vid puede dar. Pero hermanos, ¿por qué el Señor menciona a este labrador que limpia? Porque Jesús dice de nosotros, vean el versículo 3, Jesús dice de nosotros que ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Y hermanos, ciertamente nuestra experiencia cristiana, nuestras luchas espirituales, como dice el apóstol San Pablo, pues sí nos hacen muchas veces pues cuestionar nuestra capacidad de fruto, nos hace muchas veces ver nuestra condición para presentar al Señor como la vid verdadera. Pero una de las cosas que decíamos en el estudio bíblico que estamos llevando sobre Romanos 7 es que nosotros como cristianos, hermanos, no creemos en la salvación por transformación. Es decir, que nosotros no creemos que al ser salvos el Señor nos transforma de inmediato en la estatura del varón perfecto que la palabra de Dios refiere, sino que nosotros, hermanos, en nuestra doctrina luterana, que es distinta a la romana y a la evangélica, no creemos en la salvación por transformación, sino en salvación por declaración. Y hermanos, vean ustedes cómo el Señor Jesús describe la limpieza que nuestro Dios ha hecho sobre nosotros, sus pámpanos. Vean cómo la limpieza que refiere Jesús no es una vez que se da fruto, como enseñan la iglesia romana y la evangélica. Nuestra calidad como cristianos, nuestra simple condición como cristianos,
no nace del fruto. Nosotros no somos salvos por transformación y entonces somos hijos de Dios, sino como dice la palabra, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, hermanos, creemos que nuestro Dios nos salva por declaración. Y su palabra, hermanos, como dice aquí el versículo 3, la palabra de Dios que nos declara justos y salvos va más allá de lo que nuestro fruto puede mostrar, va más allá de lo que nuestra apariencia puede demostrar y mucho más allá, hermanos, esto es muy interesante, mucho más allá de lo que yo pueda ver en el espejo y juzgar de mí mismo. Muchos cristianos, hermanos, que sucumben ante la realidad de su impotencia cristiana, de su incompetencia como creyentes, cuestionan también su salvación. Es que yo no soy un buen pámpano porque yo no doy fruto. Yo de seguro ya hasta me caí, me caí de la vid. Pero hermanos, vean cómo el Señor Jesús nos dice a nosotros, tú ya fuiste limpio. Tú ya eres un pámpano que ha sido apartado y preparado para dar fruto. Y vean ese verbo muy interesante en el versículo 4, que es parte del centro de toda esta analogía que hace el Señor Jesús con la vid. Dice, permaneced en mí. Y hermanos, esta es una palabra completamente distinta a lo que cualquiera podría decir de nuestra apariencia sobre la vid verdadera. ¿Por qué, hermanos? Pues porque antes de dar fruto, mucho antes de siquiera hablar de la calidad de nuestro fruto cristiano, el Señor Jesús nos dice permanece. No dice llega, no dice injértate, no dice añádete, no dice consigue llegar a ser un pámpano, ¿verdad que no? El Señor Jesús dice, ustedes ya son limpios y solo resta permanecer. Y hermanos, ¿dónde se permanece? En donde ya se está, ¿no? ¿Dónde se queda uno? En donde ya llegó. De manera, hermanos, que es un alivio muy interesante que nos da la palabra de Dios, que cuando a pesar de que yo veo mis luchas espirituales, a pesar de que yo veo mis flaquezas y mis ausencias como cristiano, que yo ante el espejo pueda juzgar que mi fruto no es tan bueno como el pámpano de al lado, como el pámpano de arriba, etcétera, etcétera. Jesús dice de mí, por su palabra que me declara lo que soy y no mis acciones, lo que me hacen ser lo que soy, como dice el mundo. El Señor que declara de mí lo que soy, me dice, ha sido limpiado por esta palabra y permanece en mí. Hermanos, eso es un mensaje completamente distinto a lo que dice el mundo, a lo que dice la iglesia romana, a lo que dicen los evangélicos. Gánate tu lugar con Dios. Nosotros ya estamos en la vid, nosotros ya estamos en el cuidado del labrador y nosotros ya hemos sido diseñados y llamados para dar fruto. Y si damos fruto, hermanos, lo damos porque estamos en Jesús. Y si damos fruto como el simple hecho de estar buscando al Señor en esta mañana, es una de las tantas muestras que quizás en ocasiones nos hacen falta tener para darnos cuenta que estamos permaneciendo en el Señor, que estamos seguros al cuidado del labrador, muy a pesar de lo que nuestras circunstancias y nuestro fruto a juicio propio llegue a aparentar para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque tú eres la vid verdadera, porque nuestro Dios es el labrador. Gracias, Señor, porque con tu sangre en la cruz tú nos has limpiado. Tú limpiaste, Señor, nuestros pecados, tú clavaste nuestras vergüenzas en el madero, y porque, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído una relación, Señor, de vida eterna, en la que nuestro Padre nos limpia, Señor, todos los días por el poder de su palabra, en el que, Señor, tú nos llevas al cobijo tuyo y nos haces dar fruto, Señor, aunque a veces nuestra vida, nuestro testimonio, Señor, nuestra vergüenza propia
pueda aparentar lo contrario, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, no nada más como siempre lo hemos escuchado dando fruto, sino a sabernos presentes, sino a sabernos ya merecedores, Señor, sino al sabernos ya por la declaración tuya y no por nuestras obras, como parte de tu pueblo, como parte de tus pámpanos, Señor. Ayúdanos a vivir en esta libertad y en este gozo que tú nos has comprado. Y te pedimos, Señor, que en nuestra vida cristiana nos ayudes a permanecer en ti para que, Señor, podamos ser testimonio y ser luz a las naciones que no te conocen. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.